Bienvenidos a Colombia Nativa. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Pueblos indígenas se lanzan a minga de resistencia ante incumplimiento del gobierno. Abandono estatal, pobreza y desnutrición matan a los niños en Veracatio del Alto Andágueda Chocuani. Indígenas muiscas de Cota, Cundinamarca, luchan por defender su reducido territorio ante orden de desalojo. Habitantes de Florida Valle protestan por proyecto de acueducto que no atiende sus necesidades. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Desde nuestros estudios en la capital de la República, saludamos a todos los pueblos indígenas y por supuesto a nuestra hermana del pueblo Inga, Lisbeja Canamijoy. Pai Lorena, Tukuyatun mandado nucanchipurracunamanda, sujatun minga catechinacun nucanchipalpata michangapa. Kai kangapamka, martes 6 de mayo, tashpuduskunata aidangapa. Desde nuestra cultura indígena. En rueda de prensa, el ministro del Interior, Aurelio Lagorri Valencia, entregó un reporte del paro agrario nacional. Están participando aproximadamente unas 3.000 personas, el 50%, 48 exactamente, se presenta en el departamento del Huila. Los líderes de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular solicitaron la instalación mediante resolución o decreto de una mesa única de negociación. Actualmente se está tramitando este documento para que sea reglamentado. Continuamos en los diálogos, las mesas de diálogo siguen trabajando, las mesas de discusión que llevamos 8 meses resolviendo la problemática siguen activas. El paro agrario que empezó el pasado 28 de agosto viene en ascenso. Aproximadamente 15.000 campesinos e indígenas se encuentran movilizados en los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo, Arauca, Casanare, Santander, Boyacá, Norte de Santander, Cesar y Bolívar. Nosotros estamos dialogando con el gobierno, pero nosotros no tenemos todavía acuerdos firmados con el gobierno. O sea, no existe todavía el decreto presidencial, no hemos abordado los 9 puntos básicos que están articulados en 3 bloques temáticos y hasta que esto no avance, pues nosotros no podemos decir que ya hay un acuerdo. Debido a que hasta la fecha no se han cumplido con la mayoría de los compromisos que el gobierno nacional asumió el año pasado en el marco de la Minga Social Indígena y Popular de octubre, los pueblos originarios han decidido activar todos los mecanismos de exigibilidad de derechos y acción política. Por eso la decisión de las organizaciones indígenas asociadas en la UNIC es a prepararse al proceso de la movilización como una acción política, una acción colectiva en términos de presionar el cumplimiento de los acuerdos tanto de la Minga y respaldar el pliego de la cumbre agraria, étnica, campesina y popular. Los niños en Veracatio de Chocó viven una grave situación de mortalidad a causa de la desnutrición crónica y el abandono estatal. Juangue Sucuiconata, Icote en Veraconapagma, Samoscanche y Cahuascanche que paicona ya kengasena causanaco, Ñima manruranaco, Huawacuna, Huañonaco y atun mandado Ñima manruracho paiconata y dangapa. Paicona parlangap cancona. Pues el mío falleció el 19 de diciembre por la enfermedad de diarrea y con vómitos. Apenas tenía 6 meses. Una difícil situación de desnutrición, inseguridad alimentaria, conflicto armado y abandono estatal reportan las autoridades de las 33 comunidades del resguardo Alto Andágueda en un encuentro realizado con delegados de la UNIC el pasado 9 de abril en la comunidad de Aguasal. Nosotros tiene crisis en estos momentos que afecta mucho a los niños, de los retornados, también a muertos. Según el diagnóstico que están haciendo, más o menos aproximadamente 40 niños que están muertos en el territorio y hasta el día de hoy eso no hay compromiso y no llegan a las instituciones de nuestro territorio. La alarma por la muerte de los menores no es reciente. Esta situación se repite cada año y las ayudas humanitarias no resuelven el problema estructural de hambre y pobreza de las comunidades en su cotidiano vivir. Gobierno que no miran los indígenas de acá. No mira a gobierno que va, hombre, mirar. Gobierno no anda como mira indígena como basura. La muerte de 47 niños es un riesgo de exterminio físico en el cual se está dando y el gobierno es culpable por negligencia.
En la comunidad de Conondo existe un único centro de recuperación nutricional que apenas cuenta con una modesta infraestructura, pero que no cuenta con equipos ni personal para su funcionamiento. Pues ese que se ve de fondo es un kiosco que habían construido en el año 2010, ese para centros de recuperación nutricional, ¿ya? Pero también se ven, como usted, es una casa ahí, solamente se ve la casa, pero no hay elementos, no está bien dotado. Solamente vemos que tenemos un kiosco, pero no está en funcionamiento. Las condiciones de vida sumadas a la ausencia estatal hacen inevitable que mueran con frecuencia niños menores de 5 años. Aquí de vez en cuando llega el coordinador de la primera infancia, ¿sí? Entonces ellos ven, revisan todo, toman apuntes y llevan, y hasta pues no se aparecen ya, ¿sí? Solamente como eso para animar a la comunidad, solamente lo hacen, pero sabemos que ya no soluciona nada ya. Al caminar por este territorio se puede constatar de primera mano el incumplimiento de los compromisos por parte del gobierno, no solo para la población retornada, sino para los más de 7.000 en Vera que viven en estas lejanas montañas del Chocó. Hay un solo médico en el cual no da abasto para toda la población, y contando que hay días que se va directamente del territorio y no deja un reemplazo. A través de la comunidad hemos confirmado que el Estado no hizo el proceso de acompañamiento del retorno hasta la comunidad. Es una cosa que a uno como organización de verdad y como indígena le duele que nuestros hermanos tengan que pasar estas situaciones y que el Estado se sienta tan ajeno a una situación que pone en detrimento cada día a nuestra población indígena. Sin lugar a dudas, se requieren acciones urgentes que vayan más allá del asistencialismo, porque la muerte no da espera. Los derechos de los pueblos solo se hacen efectivos cuando hay garantías que permitan una vida digna. Si de aquí a 2 meses no hay cumplimiento, vamos a salir 7.000 indígenas hacia Bogotá, para que respeten nuestros derechos. Subiyaywa, Suxungwa, Nucanchip Kausaita, Michasunchi, Ñam Samosunchi. Continuamos en Colombia Nativa. Muisca runacona, aditica alpa yucancona, unaipe yurracona quichurcacona alpa y huasechercacona. Kunakama, manalpawa causancon y atun mandado manaida. Hasta Lisbeth. An capsacuadus tenda ain kimaida usmai. Paña sugin utkat enigna kishariti kota Cundinamarca. Usparuzane pikne muejamamba wan nakashamdi. Y desde luego, originados con títulos que no tienen ningún tipo de tradición, pero sin embargo, resultando siendo apoyados y avalados en los procesos, y resultar que esos pruebas fallaron en contra de la comunidad, como es el caso. El 25 y 26 de marzo fue la fecha que programó el juzgado de Cota, Cundinamarca, para realizar el desalojo a esta comunidad que sobrevive en medio de un despojo que se extiende desde la conquista. La expresión de un pueblo que se ha sentido presionado, pisoteado, olvidado por las mismas autoridades a nivel nacional, como ha sido el Consejo, la Corte Suprema de Justicia, a través de un pronunciamiento que hizo hace 3 años sobre un terreno de nuestra comunidad indígena. La Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Promiscuo de Cota decidieron el desalojo apoyándose en un cuestionado documento aportado por Ricardo Páez, un particular que se reivindica como dueño de los predios. Estamos esperando que la juez decida ese despacho comisorio de la suspensión de la audiencia que hemos solicitado por parte de la alcaldía. Hemos hecho una solicitud para que en el evento en que se vaya a realizar dicha solicitud se tenga en cuenta toda la comunidad que está inmersa en este litigio. Es que estamos dentro de un territorio indígena y de por sí pues la jurisdicción ordinaria no podría entrar a resolver de forma adecuada si sí efectivamente puede desalojar a esta comunidad o no. Llegado el día del desalojo del Centro Espiritual Chunsuá en Cota, muchas instituciones del Estado y organizaciones indígenas se hicieron presentes para solicitar que se detenga la diligencia en contra de los muiscas.
Estas tierras son ancestrales, estas tierras les pertenecen a los pueblos indígenas, por lo tanto son los pueblos indígenas los que debemos exigir. En estos momentos todos los pueblos indígenas de Colombia respaldamos a los pueblos muiscas de esta meseta, nos corrimos hasta la montaña y nos siguen jodiendo. Gracias a la reacción de los pueblos indígenas y las organizaciones sociales, el desalojo terminó prorrogándose por un año mientras los muiscas reclaman se revise esta decisión de la justicia que los despojaría de uno de sus últimos territorios. Bienvenidos al panel de Colombia Nativa. Hoy vamos a hablar sobre lenguas indígenas. Profesora Olga, la lengua o idiomas también, porque también las lenguas indígenas tienen sus estructuras, pero hay muchos fenómenos y pues las lenguas indígenas están desapareciendo. Hablemos de ese tema tan álgido para los pueblos indígenas. Sí, o sea, las lenguas siempre se han perdido, las lenguas cambian, se transforman en otras y son cambios normales. Las lenguas indígenas se perdieron mucho en el proceso de conquista y colonización, pero en tiempos recientes estamos constatando que en los últimos 15 años más o menos ese proceso de pérdida se ha venido acelerando. De pronto el factor que ha incidido en este nuevo proceso de pérdida son los nuevos medios de comunicación. El contacto lingüístico se ha intensificado. Los indígenas están más cerca, digamos, de los centros urbanos, están ocupando más espacios, digamos, en los centros urbanos, y todo eso ha tenido que ver con el hecho de que el español ha tomado como un espacio preponderante frente a las lenguas indígenas. Bueno, usted que conoce el tema desde la academia, no sé si podemos categorizar algunos lenguas que son como pasivos, cómo poder categorizar esos idiomas para los hay pueblos televidentes. indígenas que perdieron su lengua, pero siguen manteniendo su cultura y se siguen considerando indígenas, ¿verdad? Hay otros en que hay lenguas que están en estado de grave riesgo y que tienen muy pocos hablantes, ¿no? Que tienen ya muy pocos hablantes. Hay casos en que la gente ya no habla la lengua, pero de pronto la entiende, que es lo que usted llamaba los pasivos, los bilingües pasivos, ¿verdad? Hay diferentes situaciones, la situación de las lenguas indígenas es muy diversa. Yo creo que la academia tiene su espacio, pero mucha parte de la tarea está a cargo de los pueblos indígenas. Ellos son los que tienen que dar sus luchas y defender sus lenguas con el apoyo indudablemente de la academia y de los medios y de toda una serie de circunstancias que pueden apoyar, ¿no? Bueno, la profesora mencionaba algo que me parece que es importante y es el papel precisamente de los medios. Ella reseña de manera, digamos, negativa el hecho de que efectivamente ese acercamiento que ciertos pueblos han tenido a los medios de comunicación pues termina imponiendo como el castellano o el español como lengua preponderante. Creo que ahí desde la academia y desde una facultad de comunicación social tenemos el reto grandísimo de poder pensar en narrativas que ayuden y que contribuyan a la recuperación precisamente de esas lenguas y de esos dialectos que están siendo amenazados y que están siendo amenazados, bueno, por la manera como se trabajan desde lo mediático, pero también por otra serie de factores como el mismo conflicto interno armado, ¿cierto? Que han golpeado fuertemente a los pueblos, ¿cierto? Y que han generado unos desarraigos que también han llevado a la pérdida de la lengua. Creo que ahí tenemos un gran reto, el cómo poder pensar en narrativas y en propuestas comunicativas que recuperen y que efectivamente aporten a esa recuperación de la lengua. ¿Cómo desde las instituciones académicas pues está aportando a que se dé estos espacios de idiomas, de estas estructuras, de estos lenguajes, que no solamente está la palabra, sino que llevan un contexto, llevan una cosmovisión, la explicación del territorio, toda una visión del mundo? Creo que se ha hecho realmente muy poco en términos generales. Y desde la perspectiva de la comunicación prácticamente es una tarea, es una agenda, debería ser una agenda. Pero si uno mira la realidad de muchas facultades de comunicación, pues uno simplemente no ve ni siquiera el tema propuesto.
creo que es un llamado de atención. A pesar de ese avance constitucional, de reconocernos como un país multiétnico, pluricultural, pues el asunto a veces es más de retórica que de prácticas reales. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas lenguas de las que apenas tenemos una información básica, no tenemos estudios bien hechos. Si no tenemos estudios bien hechos, no es posible que la lengua se lleve a la escuela. Es indispensable que la lengua se estudie para que podamos hacer diccionarios, para que podamos hacer escritura, para que podamos estandarizar la lengua y enseñarla. Y eso no lo estamos haciendo. Ahí tenemos una falla ahora y yo creo que los indígenas deberían exigir a las universidades públicas, sobre todo, que tienen el deber de hacer eso. Coméntenos, usted que ha tenido experiencia con el pueblo tucano, cómo fue ese ejercicio de encontrarse allá en el espacio de ellos y encontrar con esta expresión de la lengua. Es indudablemente una experiencia muy interesante. Vivir en una comunidad indígena es una experiencia que le cambia a uno mucho la visión del mundo, ¿no? Es una experiencia muy interesante y al principio pues uno ve como que los indígenas y uno son muy distintos, ¿no? Uno ve como un abismo y a medida que uno va entrando, digamos, más en contacto, descubre que no, que somos los mismos, que el hombre es uno, que todos respondemos a las mismas necesidades y que compartimos muchas más cosas de las que se creen a primera vista, ¿no? Bueno, agradecemos a la profesora Olga Ardila, docente de Maestría en Lingüística de la Universidad Nacional, al profesor Freddy Reyes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás y despedimos en el panel de Colombia Nativa desde los estudios radiales de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias. Ñima Shibguiguan, Pai Pai. Continuamos en Colombia Nativa. Tukuy nukanchip yaktakuna yukanchim sinchis ayarenga atunmingata kate chingapa. El florecimiento de los árboles del cañahuate es de alta importancia para los indígenas del pueblo cancuamo porque fortalece su relación con la naturaleza y el territorio. En Colombia Nativa, un momento indígena. Lorena, en el municipio de Florida, en el Valle del Cauca, viven alrededor de 6.000 indígenas del pueblo Nasa. Cuéntanos qué ocurre con el proyecto de acueducto que ha generado tanta tensión entre sus comunidades. Sí, Lisbeth, estuvimos en este territorio y obtuvimos información que se construye un acueducto regional por parte de la empresa Acuavalle, que además presta servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 34 municipios del departamento. Esto ha generado grandes tensiones entre los habitantes de Florida. Para que hagamos parte de la marcha por todos los abusos que ha cometido Acuavalle, fuera Acuavalle de Florida. Una gran marcha en protesta por la forma tan ilegal como el gobernador del Valle presionando y el alcalde de Florida y el gerente de Acuavalle han tratado de imponernos un proyecto de acueducto que no tiene nada que ver con la realidad que necesitamos los habitantes de Florida. Los habitantes de Florida se encuentran en desacuerdo con los procedimientos que lleva a cabo la empresa de servicios públicos Acuavalle. Acuavalle ha sido una empresa indolente en 53 años. Recauda 5.400 millones año, 450 millones mes. No invierte un peso. Y ahora quieren coger de chivo expiatorio el cuento de agua para Candelaria y entregarle el páramo de las Tinajas a una multinacional. Nosotros, amparados en un Estado social de derecho, estamos exigiendo que nuestro acueducto sea un acueducto comunitario. Desde 2006, esta empresa de servicios públicos viene trabajando en la construcción de un acueducto regional que suministre agua potable al municipio de Candelaria y a su corregimiento Villa Gorgona. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que el gobernador
con el gerente de Acuavalle socialice el tema en profundidad para que nosotros los floridanos, ya socializado el tema, tomemos la decisión si se va o no se va el agua para Candelaria. Actualmente, para el municipio de Florida, que cuenta con un total de 80.000 habitantes, se requiere una presión de 8 pulgadas de agua. En este proyecto se destinarán 36 pulgadas de agua para apenas 20.000 personas. ¿Para qué será usada toda esa cantidad de líquido? Según algunos habitantes de Florida, se estaría proyectando la instalación de una planta embotelladora de agua en la zona. Ante esto, los altos costos de los servicios públicos y otras problemáticas, los floridanos salieron a las calles. Ahora, nosotros no estamos diciendo que agua para Candelaria no, agua para Candelaria sí, pero no en toda la cantidad que están pidiendo. Son 10 años que llevamos luchando para que Acuavalle vaya de Florida, porque queremos que nos rebajen esas tarifas tan caras que nos llegan en el recibo del agua. El agua se la están llevando para el municipio de Candelaria, pero lo que pasa es que no hay inversión social aquí en el municipio. También existe preocupación por los problemas ambientales que no han recibido una atención adecuada por parte de Acuavalle. Como cae directamente las aguas servidas o de alcantarillado directamente al río, ya hay un daño ambiental y hay una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca que ordena a la empresa Acuavalle y al municipio que tengan que construir la PETAR, y desde el año 2012 salió la sentencia y esta es la fecha que no han pegado un ladrillo, no han hecho nada, y si le mermamos 18 pulgadas pues ya no va a pasar, y lo que va a pasar de aquí a allá es una cloaca, o sea, estilo Río Bogotá. Lorena, esta semana empezó el paro nacional agrario, étnico y popular. ¿Qué sabemos hasta el momento de esta movilización? Lisbeth, en este paro participan organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y populares que se han ido concentrando en más de 50 puntos de la geografía nacional. ¿Y dónde se han desarrollado de manera más fuerte las protestas? Lisbeth, principalmente en departamentos como Huila, Caquetá, Santander y Cundinamarca, donde también se han presentado cierres de vías. Además de esto, ha habido fuerte represión por parte de la fuerza pública y decenas de personas que se encuentran en estos puntos han sido detenidas. ¿Y cómo ha sido la participación de las organizaciones indígenas? Ya se empezó la movilización. En departamentos como Arauca, Norte de Santander y Putumayo se protesta principalmente en contra de las transnacionales petroleras. Muchas gracias, Lorena. Seguiremos atentos a la información sobre la minga y el paro. País señorcito paima mitican y quechetame tuco y cunata, sujpuncha y cote caipe caguanato sonche más huilla y cunawa.